Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo tutorial de JavaScript. Hoy vamos a ver las Factory Functions o funciones fábrica, podríamos traducirlo. Estas funciones nos sirven para organizar o agrupar un poco el código. Imagínense que nosotros tenemos entonces una función, voy a poner calculadora, que va a recibir dos parámetros, A y B, ¿sí? Y esta función básicamente lo que va a hacer, va a retornar, ¿sí? Vamos a poner return, un objeto. Entonces, si va a retornar un objeto, tenemos que decirle qué objeto. Así que vamos a poner un const objeto a un objeto vacío. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que sea una función que nos va a retornar un objeto, ¿sí? Ya construimos el objeto y acá le decimos que nos retorne el objeto. Bien, entonces, yo ahora aquí adentro quiero trabajar con estos datos. Así que estos datos se los voy a meter al objeto adentro. Así que podríamos poner acá entonces que el objeto punto .a es igual a A. ¿Sí? Esto lo que va a hacer, ¿sí? Esto lo que va a hacer objeto.a es igual a A es crearme, ¿sí? Es crearme aquí adentro del objeto, entonces un key con un valor que va a tener que ver con el valor que yo pase como parámetro aquí en A, ¿verdad? Y si yo hago otro de estos y pongo acá B es igual a B, entonces me va a crear una key B que va a ser igual al valor que yo pase por el parámetro de B. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que yo pueda crear entonces métodos, ¿sí? Y estos métodos que yo los pueda luego utilizar. Entonces yo podría crear un método acá que se llame objeto es igual a una función flecha, por ejemplo, que lo que me va a hacer es sumarme entonces A más B. Podría crear una que sea objeto.restar. Lo mismo podría hacer con módulo, potencia o lo que ustedes quieran. Ahora, si yo uso calculadora, y digo calculadora y le paso, vamos a suponer que le paso 10 y 5. Esto lo que hace, al pasar calculadora 10 y 5, voy a habilitar Cuoca, es crear un objeto, ¿sí? Crea un objeto, recibe acá 10 y acá 5, le pone entonces 10 y 5, A vale 10 y B vale 5 en este momento, y nada más, y me devuelve ese objeto, o sea, me retorna ese objeto, pero yo no, en este momento no lo estoy capturando en ningún lado, o sea, me está retornando que tiene A 2.10, B 2.5 y después tiene un método que es sumar con una función que suma estos dos números, un método que es restar con una función que resta, un método que es multiplicar con una función que multiplica y un método que es dividir con una función que divide. Eso es lo que me está retornando esto, objeto. Nada más que yo no lo estoy capturando en ningún lado, así que vamos a capturarlo. Const, entonces, operación 01. Entonces, operación 01 está capturando este objeto. ¿Sí? Fíjense que si yo me pongo arriba, dice que operación 01 tiene en este caso A con un valor, B con un valor, sumar, ¿sí? Restar, multiplicar, multi y divide. Eso es lo que guarda ahora operación 01. Eso quiere decir que operación 01, como es un objeto, como lo estamos viendo acá, esto es un objeto, ¿sí? Imagínense que este objeto en este momento está construido tal cual lo están viendo acá. Si yo pongo operación 01.a, voy a acceder a 10. Si pongo operación .1, si pongo operación 01.b, voy a acceder a 5. Si pongo operación 01.sumar y le paso los paréntesis, voy a acceder a 15, al valor, porque es una función.
me va a hacer 10 más 5, me va a retornar 15. Si pongo operación 01.restar, me va a decir 10 menos 5 es 5. Entonces, vamos a verlo. Si yo pongo acá un console log de operación 01.a, como dije, tenemos 10. Punto B, tenemos 5. Punto sumar, esto es un método, tengo 15. Si pongo restar, tengo 5. ¿Qué es lo que yo logré acá? Lo que yo logré acá es que construí una función que me retorna por cada operación que yo hago un objeto con el cual operar. ¿Sí? Y yo puedo, con este objeto, ¿sí?, que voy creando, que voy por cada operación que yo hago, yo puedo agarrar ahora y decir, quiero crear la operación 2. Y la operación 2 resulta que tiene de número 35 y 5, o 35 y 7. ¿Sí? Entonces yo pongo ahora operación 2.restar, tengo 28. ¿Sí? O sea, yo puedo generar diferentes operaciones y en cada vez que yo genere una operación utilizando esta función, ¿sí?, factory, o esta fábrica de, digamos, de funciones, yo voy a obtener todos los métodos que yo coloque aquí adentro para trabajar con estos valores que yo estoy pasando acá. Es como que yo estuviera haciendo, ahora que ya entendemos lo que es una clase y lo que es un constructor y demás, cuando ustedes crean una clase, nosotros vimos que cuando creamos una clase y creamos una instancia de esa clase, por ejemplo, persona 01, esa persona 01, ¿sí?, nosotros le pasábamos un new persona y le pasábamos al constructor un montón de valores. Esos valores iban a la clase, que era una plantilla, y eso nos devolvía, ¿sí?, nos devolvía una serie de atributos y métodos que podíamos utilizar con ese objeto, con la persona 01. Bueno, esto es, digamos, el antecesor de eso. ¿Sí? Nosotros acá no creamos una clase, creamos una función que hace lo mismo que la clase. Es una plantilla, ¿sí? Esto es una plantilla. Cada vez que yo entonces invoque esta función me va a devolver, en base a la plantilla, en base a esta plantilla, a este objeto que yo estoy creando acá, me va a devolver un objeto con el cual yo puedo operar. Y puedo operar con sus atributos y puedo operar con sus métodos. Ojo que acá yo estoy usando una función flecha y estoy accediendo a más b con la función flecha, no tengo ningún problema. Pero si esto fuera una función normal, yo tendría que colocar acá esto así, this.a y this.b, para que esto funcione. ¿Sí? ¿Recuerdan el this? Yo tengo que hacer referencia a el parámetro a del objeto. ¿Sí? Yo tengo que hacer referencia a este objeto. ¿Sí? Este this a hace referencia a este valor que va a estar acá dentro de este objeto. Si no quiero tener este problema, tengo que usar la función flecha. Si ustedes quieren no poner el this en estos casos, recuerden que tendrían que hacer algo así, ¿no? Tendrían que hacer, por ejemplo, un const, poner acá adentro entonces a, b, cerrar, hacer un igual a this, punto y coma, y acá un return, y ahora sí podrían poner a más b. Y esto funcionaría. Fíjense que acá abajo dice 28. ¿Sí? Esto lo pueden usar para no tener que estar escribiendo this A y this B. ¿Sí?
Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y los veo la semana que viene en un próximo video. Chau, chau.